Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Naso 35, 4, levanta. Números Bamidbar 5, 11, 6, 27. Y habló Adonai a Moshe diciendo: Dile a los hijos de Israel: si la esposa de un hombre se va en extravío y le es infiel a él, esto es, si otro hombre va a la cama con ella sin el conocimiento de su esposo, así se convierte en impura secretamente, y no hay testigo contra ella, y ella no fue sorprendida en el acto. Entonces, si un ruaj de celos viene sobre él, y él está celoso de su esposa, y ella ha cometido impureza, o si un ruaj de celos viene sobre él, y él está celoso de su esposa, y ella no ha cometido impureza, él la traerá al Cohen, junto con la ofrenda por ella, 2 cuartos de harina de cebada en la cual no se ha derramado aceite de oliva ni incienso, porque es una ofrenda de grano por celos, una ofrenda de grano para recordatorio, para traer a la mente la culpa. El Cohen la traerá al frente y la pondrá delante de Adonai. El Cohen pondrá agua kadosh en una vasija de barro, y entonces el Cohen tomará un poco de polvo del suelo del Mishkan y lo pondrá en el agua. El Cohen pondrá a la mujer delante de Adonai, descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá la ofrenda de grano para recordatorio en sus manos. La ofrenda de grano es por celos, mientras el Cohen tiene en su mano el agua de amargura y maldición. El Cohen la hará jurar diciéndole: si ningún hombre ha ido a la cama contigo, si no te has sido extraviada para hacerte inmunda mientras bajo la autoridad de tu esposo, entonces estarás libre de esta agua de amargura y maldición. Pero si tú de hecho te has sido extraviada mientras bajo la autoridad de tu esposo y te has vuelto inmunda, porque algún otro hombre que no es tu esposo ha ido a la cama contigo, entonces el sacerdote hará jurar a la mujer con juramento de maldición, y le dirá el sacerdote: Adonai te ponga a ti por maldición y por denuesto, injuria grave, en medio de tu pueblo, haciendo Adonai que decaiga tu muslo y que se te hinche tu vientre. Y entren en tus entrañas estas aguas que traen consigo maldición, y hagan hinchar tu vientre y decaer tu muslo. Y dirá la mujer: Amén, amén. El Cohen escribirá estas maldiciones en un rollo, las lavará con el agua de amargura y hará que la mujer beba el agua de amargura y maldición, el agua de maldición entrará en ella y se convertirá en amarga. Entonces el Cohen removerá la ofrenda de grano por celos de las manos de la mujer, mecerá la ofrenda de grano delante de Adonai y la traerá al altar. El Cohen tomará un puñado de la ofrenda de grano como su porción de recordatorio y la hará subir en humo en el altar. Después de eso, él hará que la mujer beba el agua. Cuando él haya hecho que ella beba el agua, entonces, si ella está inmunda y ha sido infiel a su esposo, el agua que causa la maldición entrará en ella y se convertirá en amarga, así su abdomen se inflamará y sus partes privadas se marchitarán. Y la mujer se convertirá en objeto de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no está inmunda sino limpia, entonces ella será inocente y tendrá hijos. Esta es la ley de celos cuando una mujer bajo la autoridad de su esposo se va en extravío y se hace inmunda, o el ruaj de celos viene sobre el esposo y él se pone celoso de su esposa, entonces él pondrá a la mujer delante de Adonai, y el Cohen tratará con ella conforme a toda esta ley. El esposo estará limpio de pecado, pero la esposa cargará con las consecuencias de su pecado. Y habló Adonai a Moshe diciendo: Dile a los hijos de Israel: cuando sea hombre o mujer que haga un voto especial, el voto de Nazir, dedicándose así con pureza a Adonai, se abstendrá, con pureza, de vino o cualquier otro licor que pueda embriagar, no beberá vinagre de ninguna de ambas fuentes, no beberá jugo de uvas, y no comerá uvas ni pasas. Por el tiempo que permanezca Nazir no comerá nada derivado de la vid, ni aun las cáscaras de uva o la cera. Por el tiempo de su voto como Nazir, no se rapará la cabeza. Hasta el final del tiempo cual se ha dedicado así a Adonai, será una persona kadosh. Dejará crecer largo el pelo de su cabeza por el periodo del voto por el cual se ha dedicado así a Adonai, no se acercará a un cadáver. No se hará inmundo por su padre, madre, hermano o hermana cuando ellos mueran, puesto que su dedicación a Adonai está sobre su cabeza. Por todo su tiempo de su voto de Nazir, será kadosh para Adonai. Cuando alguien junto a él muera muy repentinamente, así él profana su cabeza dedicada, entonces se rapará la cabeza en el día de su purificación. Se la rapará el 7º día. En el 8º día traerá 2 palomas o 2 pichones al Cohen a la entrada del Mishkan del testimonio.
El Cohen preparará una como ofrenda de pecado y la otra como ofrenda quemada y así hará expiación por él, considerando que pecó a causa de la persona muerta. Ese mismo día rededicará su cabeza. Dedicará para Adonai el periodo completo de ser nazir trayendo un cordero en su primer año como ofrenda de culpa. Los días anteriores no serán contados, porque su dedicación se profanó. Esta es la ley para el nazir cuando su periodo de dedicación haya terminado. Será traído a la entrada del Mishkan del Testimonio, donde presentará su ofrenda a Adonai, un cordero en su primer año sin defecto como ofrenda quemada, una cordera en su primer año sin defecto como ofrenda de pecado, un carnero sin defecto como ofrendas de shalom, una cesta de matzá, hogazas hechas de harina fina mezclada con aceite de oliva, obleas sin levadura untadas con aceite de oliva, su ofrenda de grano y ofrendas de libación. El Cohen los traerá delante de Adonai, ofrecerá su ofrenda de pecado, su ofrenda quemada, y su carnero como sacrificio de ofrendas de shalom a Adonai con la cesta de matzá. El Cohen también ofrecerá la ofrenda de grano y la ofrenda de libación que van con la ofrenda de shalom. El nazir rapará su cabeza dedicada a la entrada del Mishkan del Testimonio, tomará el pelo removido de su cabeza dedicada y lo pondrá en el fuego debajo del sacrificio de ofrendas de shalom. Cuando el carnero haya sido cocido, el Cohen tomará su espaldilla, una hogaza de masa de la cesta y una oblea sin levadura, y los pondrá en las manos del nazir, después que él se haya rapado su cabeza dedicada. El Cohen los mecerá como ofrenda mecida delante de Adonai. Esto es apartado para el Cohen, junto con el pecho para mecer y la pierna alzada. Después de eso, el nazir puede beber vino. Esta es la ley para el nazir que hace un voto y para su ofrenda para Adonai por él ser nazir, además, de cualquier cosa más para lo cual tiene suficientes medios. Para observar cualquier voto que él haga, lo hará conforme a la ley para el nazir. Y habló Adonai a Mosé diciendo, habla a Aarón y sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel, dirá a ellos. Llevarejeja bellishmereja que Adonai te bendiga y te guarde. Yaer panafele hija bijuneca. Que Adonai haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisapanafele hija Yasen el shalom. Que Adonai levante su rostro hacia ti y te dé shalom. De este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, para que yo los bendiga. Comentarios, hechos por su servidor. Para restaurar la solidaridad de la comunidad, el pecador tiene que devolverle al defraudado todo el valor hurtado, más el 20%, ver Levíticos 6, 1, 5. Si el defraudado ya no vive ni tiene un pariente cercano, pariente redentor, para recibir la restitución, entonces el pecador tiene que pagarla a Elohim a través del sacerdote. Este es el elemento nuevo que este pasaje agrega a Levíticos 6. También, hay que presentar un cordero, en sacrificio a Elohim para la expiación de su pecado, ver Levíticos 6, 6, 7. Los VB 9, 10 aclaran que cuando la restitución se paga al sacerdote, todo el valor pertenece al mismo sacerdote. La regla general es que toda cosa presentada a cierto sacerdote queda con él. En cuanto a la ofrenda alzada, ver el comentario sobre 6, 20. El pasaje subraya la necesidad de la honestidad en las relaciones con el prójimo y con Elohim. 3. Los celos en el matrimonio, 5, 11, 31. El problema, 5, 11, 15. Este pasaje trata de la contaminación cuando una mujer le es infiel a su esposo, VB 12, 14 a 29. La fidelidad en el matrimonio es tan importante que también se hace provisión para los casos cuando el esposo solo sospecha que su esposa haya cometido adulterio, VB 14b, 30. Quizás se piensa en una situación cuando la mujer está encinta pero el esposo cree que otro es el padre. La ley demanda la pena de muerte para el adulterio, Levíticos 20, 10. Deuteronomio 22, 22, pero hay que tener por lo menos 2 testigos para imponer la pena capital, Números 35, 30. Deuteronomio 17, 6. Deuteronomio 19, 15. Este pasaje trata de una situación cuando no hay testigos, pero por cualquier razón persiste la sospecha. Debe haber una manera de determinar si la mujer realmente se ha contaminado o no, y de castigarla si es culpable.
En cualquier caso, el esposo lleva a la mujer al sacerdote con una ofrenda cereal, v. 15. Ella pasa entonces por un tipo de juicio por ordalías, vb. 16, 28. Este tipo de juicio, que parece muy extraño a la mente moderna, era común en el mundo antiguo. Encontramos paralelos en los textos de Mari del siglo XVII a de Yeshua. Y en los textos de los heteos. El comentarista Owen señala que el código de Hammurabi demanda que en tal situación la mujer sea echada al río. Podemos notar inmediatamente que la prueba bíblica presenta mucho menos peligro para una mujer inocente. La prueba, Deuteronomio 5, 16, 28. Como hay algo de repetición en este pasaje, algunos han pensado que hay una combinación aquí de relatos de dos fuentes diferentes, pero es mejor ver esta repetición como una característica del estilo del escritor hebreo, ver introducción, estilo literario. El sacerdote lleva a la mujer delante de Adonai, v. 16, probablemente enfrente del altar en el atrio del tabernáculo. Mezcla en una vasija de barro agua santa, de la fuente cerca del altar, con polvo del suelo del tabernáculo, v. 17. El polvo también sería considerado santo por su asociación con el tabernáculo. El sacerdote suelta el cabello de la mujer, probablemente como una señal de vergüenza o aún de contaminación. Conjura a la mujer con la maldición del agua amarga, o agua de prueba, v. 19. Si ella no ha pecado, el agua no le hará ningún daño, pero si ha cometido adulterio, le producirá síntomas físicos al tomarla, vb. 19, 21. Al decir amén, amén, que así sea. V. 22, ella acepta el conjuro. El significado de hinchar el vientre y aflojar el muslo no es del todo claro, pero muchos creen que significa que ella experimentará un aborto, y quizás nunca más podrá tener hijos, ver 44. 22, 27, 28. Después de pronunciar la maldición, el sacerdote la escribe en un rollo, borra las palabras escritas en el agua, y la da a la mujer para tomar, vb. 23, 24. Exactamente cómo el agua operaba para producir los resultados descritos, no sabemos, porque no hay nada en el agua y el polvo para producir tal reacción. Algunos han sugerido que el uso del agua y del polvo santo, y por eso peligroso para toda persona contaminada, el rito solemne y el conjuro terrible, se combinaron en una mujer de mala conciencia para crear tal estado de agitación y temor que el aborto vino como resultado, mientras que la mujer que sabía bien que era inocente estaba en calma y no sufría ningún daño. Otros buscarían alguna intervención directa y sobrenatural de parte de Elohim en cada caso para producir el resultado. Resumen, Deuteronomio 5, 29, 31. Si la mujer se demuestra culpable de adulterio, ella debe llevar su propia culpa. Ella sufre vergüenza, dolor físico, maldición permanente, y quizás esterilidad permanente. Pero si se demuestra inocente, el hombre no lleva ninguna culpa por haberla sometido a esta prueba. Aunque el pasaje refleja el medio ambiente de un mundo en que el hombre dominaba a la mujer, subraya la necesidad de eliminar aún la sospecha de la infidelidad en el matrimonio. Para mantener una sociedad estable, íntegra y santa, la fidelidad es esencial, y el Nuevo Testamento enseña que tanto el varón como la mujer debe mantenerse fiel en el matrimonio. Los nazareos, 6, 1, 21. Cosas que contaminan a los nazareos, 6, 1, 8. El nazareo era uno que había hecho un voto especial de consagrarse enteramente a Elohim. Parece que generalmente un individuo hizo el voto por su propia iniciativa y que su consagración duró por un tiempo determinado, aunque Sansón fue designado nazareo de por vida antes de su nacimiento según JDG 13, 7. El nombre nazareo viene de la misma raíz que separado. Era entonces uno separado de todo lo que podía contaminarle. Tenía que abstenerse de la vida en todas sus formas, vb. 3, 4, y evitar todo contacto con la muerte, vb. 6, 7. Durante todo el periodo de su consagración tenía que dejarse crecer el cabello, v. 5. El cabello era un símbolo visible de su santidad. Las reglas en los vb.
6, 7 demuestran que la santidad de un nazareo era del mismo nivel como la del sumo sacerdote, porque un sacerdote podía contaminarse cuando moría un pariente cercano, pero el sumo sacerdote no podía hacerlo. Levíticos 21, 1, 3, Levíticos 21, 10, 11. La muerte era causa de contaminación para todos los hombres de Israel, Números 5, 2, 3, pero era especialmente severa la contaminación que causó para los que debían estar enteramente consagrados a Elohim, como el sumo sacerdote y el nazareo. La purificación de un nazareo contaminado, Números 6, 9, 12. Si el nazareo tuvo cualquier contacto con un cadáver durante el periodo de su dedicación, su cabeza consagrada llegó a estar contaminada. Tenía entonces que rasurarse, presentar varios sacrificios y empezar de nuevo su periodo de consagración. El sacrificio por el pecado, v. 11, se presentó en casos cuando uno transgredía por inadvertencia algún mandamiento de Adonai, ver Levíticos 4, 1, 35. El pecado es como una mancha que hace que la persona sea inmunda o contaminada. El propósito de este sacrificio entonces era de limpiar a la persona y quitar la mancha, o sea de hacer expiación. Como la palabra ad puede traducirse pecado o purificación, algunos prefieren llamarlo un sacrificio de purificación. El nazareo que había tenido contacto con la muerte tenía que limpiarse de esta contaminación. Además, presentó un holocausto, ver Levíticos 1, 1, 17. Como todo el animal se quemaba sobre el altar en este sacrificio, a veces se le llama una ofrenda quemada. Puede tener algo de significado expiatorio, pero también expresa la idea de una nueva consagración a Elohim. Como el animal entero se presentó a Elohim sobre el altar, así la persona simbólicamente se dedicó enteramente a Elohim. El nazareo contaminado tenía que presentar también un sacrificio por la culpa, v. 12. La idea aquí parece ser que el pecador tiene una deuda hacia Elohim que debe pagar. Puede ser que el pecador ha retenido algo que pertenece a Elohim, o no ha cumplido un voto a Elohim, o que ha traspasado en algo que es el derecho exclusivo de Elohim. De todos modos, tiene que hacer restitución o indemnización a Elohim. El nombre de este sacrificio asami, es la misma palabra que se traduce restitución en 5, 7. Por eso, algunos prefieren llamarlo el sacrificio de restauración o restitución en vez del sacrificio por la culpa. El cumplimiento del voto del nazareo, 6, 13, 21. Al cumplir el periodo de separación estipulado en el voto del nazareo, tenía que presentar en sacrificio un holocausto, un sacrificio por el pecado y un sacrificio de paz. En el último sacrificio, solamente una parte del animal se quemaba sobre el altar. El adorador y el sacerdote se comían el resto, ver Levíticos 3, 1, 17, Levíticos 7, 11, 34. Esta comida sagrada celebraba la restauración de la comunión o la paz con Elohim. El sacrificio de paz se presentaba también en relación con el tomar y barra o el cumplimiento de un voto. Los sacrificios se acompañaron por ofrendas cereales, o vegetales, y una libación de vino, ver Levíticos 2, 1, 16, Levíticos 6, 14, 23, Números 15, 1, 16. El sacerdote tomaba la espaldilla del sacrificio de Shalom, junto con parte de la ofrenda cereal, y las presentaba como una ofrenda mecida, vb. 19, 20. Parece que el sacerdote tomaba esta ofrenda en sus manos y la movía desde un lado hasta el otro. Este movimiento horizontal simbolizaba que la ofrenda se presentaba ritualmente a Elohim y después se recibía de vuelta para el uso del sacerdote. La ofrenda alzada parece ser semejante, pero en este caso el movimiento era vertical, porque el sacerdote la levantaba en alto y después la bajaba. Los sacrificios presentados por el nazareo al cumplir su voto son semejantes a los presentados en la ocasión de la consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio en Levítico 8, pero aquí marcan el fin del periodo de consagración, en vez de su comienzo. El nazareo también tenía que rasurarse la cabeza, v. 18. Como el cabello era la señal de su consagración especial a Adonai, al volver a su estado anterior como laicos, tenía que dedicar o devolver a Elohim el cabello santo quemándolo.
5. La bendición sacerdotal, números 6, 22, 27. Después de tratar de varias causas de contaminación y cómo responder para mantener la santidad del pueblo de Elohim, encontramos esta bendición lindísima. Subraya la verdad de que solo un pueblo santo puede gozar de las bendiciones de Elohim, pero cuando el pueblo se mantiene limpio de contaminación, Jehová se deleita en poner su nombre sobre ellos, v. 27, y bendecirlos. Los sacerdotes solían pronunciar esta bendición al finalizar el sacrificio diario. Los arqueólogos han descubierto en una tumba en Jerusalén un amuleto que viene del siglo 7 a. de Yeshua. Con esta bendición inscrita, demostrando que ya estaba en uso común antes del exilio en Babilonia. El pedido de que Adonai bendiga a uno puede incluir todo tipo de cosas buenas. Tierra y bienes materiales, descendencia, buena salud y gozo espiritual en la presencia de Elohim, ver Levíticos 26, 3, 13. Deuteronomio 28, 1, 14. Guardar se refiere a la protección de Elohim sobre los suyos, ver Salmos 121. Hacer el rostro resplandecer sobre uno significa mirarle con favor, ver Job 31, 16. Job 44, 3. Job 67, 1. Job 80, 3. Job 80, 7. Job 80, 19. Job 89, 15. Job 119, 35. Dan 9, 17. Cuando Jehová tiene misericordia de uno, actúa en base a su pura gracia para salvarle de todo trance agudo, ver Job 4, 1. Job 6, 2. Job 41, 4. Job 51, 1. Levantar hacia uno su rostro quiere decir fijar la atención en uno con un propósito benevolente, ver Job 4, 6. Job 33, 18. Job 34, 15 y notar en contraste la angustia experimentada cuando Adonai esconde su rostro en Deuteronomio 31, 18. Job 30, 7. Job 44, 24. Job 104, 29. El último pedido, que Elohim ponga en ti paz, es el más rico de todos. En el hebreo, Shalom significa mucho más que la ausencia del conflicto. Incluye las ideas de prosperidad, salud, gozo, bienestar total, y aun la salvación. Qué bendición más rica que Elohim ofreció a su pueblo si se mantenía santo y obediente. Qué bendición que nos ofrece ahora en Yeshua si somos obedientes. Baruch Hashem, Ros Moshe.